Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, estamos a esta hora en Touch. Hoy día martes, un gusto de tenerlos, un bonito día para conversar. El florero, en el florero van las flores. Ay, qué inteligente el conductor. Y ahí las flores se ven bonitas. Hay diferentes tipos de floreros, pero hay otros floreros que son más complicados. Está el florero director de radio, que lo hace muy bien. Está el florero conductor, que se cree el mejor conductor. Está el florero dueño de la radio, ese que se cree lindo. Hay diferentes tipos de floreros. Floreros políticos buena onda, floreros políticos mala onda. Hay diferentes tipos de floreros. Está el florero aprovechador en la política. Ese que esperó que quedara la escoba en Panguipulli para decir que solucionan los problemas. Y esos floreros hay de derecha y de izquierda. Hay de centro también. Está el florero candidato constituyente que dijo hoy día en la mañana que la pandemia no existía. O sea, hay de todo. Hay floreros subsecretarios que dicen de que acá no van a haber ningún problema y dictan pautas de vida al pueblo. Hay distintos tipos de floreros. Queremos floreros que trabajen para la gente. Así que eso esperamos. Bienvenido a esta hora en Tacho. Un gusto tenerlo, don Lucas Blaset. Muy feliz de ser el florero invitado hoy día nuevamente a comentar sobre política y esta vez ya compensando el panel también en género, que era lo que teníamos pendiente, ¿cierto? Beatriz Sotomayor, un gusto tenerla en Liberty News. Apoyo importante a lo que hacemos nosotros. Apoyo importante, le doy las gracias. Muchas gracias. A todo esto, ahí estará el hombre florero, porque aquí no hay mujeres floreros, acá somos todas power, ¿verdad que sí? Entrar en la cancha diciéndolo de inmediato, y eso es muy bueno. ¿Viste? Yo dije, partí florero, conductor. Siempre uno metiéndose en el mismo saco. Florero él. Florero. Para acá están las flores. Muy bien. Claro. Ruth Olivera, candidata constituyente, Distrito 9, un gusto tenerla acá con nosotros, gracias por venir, perdona que no la hayamos atendido mejor, la pandemia nos impide hacer ahí mucho ágape, pero un gusto tenerla acá. Hola, igualmente muchas gracias por la invitación, no sé si considerarme una flor, un florero, yo creo que yo soy parte de todo en la mesa, así que hay que estar ahí, hay que ser un día florero, otro día la flor, otro día hacer la silla, otro día hacer la mesa, y eso es parte también de poder compartir. Así que muchísimas gracias por la invitación. ¿Pero usted trabajó de Seremi de Deporte en la Quinta Región? Sí, trabajé de Seremi de Deporte en la Quinta Región, donde hice una labor yo creo que muy cercana a la gente, de mucho recorrer territorio, de mucho conversar, de mucho aprender también de la realidad local, y lo que hoy día también me permite desde mi candidatura constituyente por el Distrito 9 tener también esa conciencia de que no solamente vamos a trabajar por el distrito, sino que también trabajar por las regiones y la descentralización que vaya que se requiere. Pero usted lleva harto tiempo trabajando y se debe haber topado con muchos floreros diciendo que iban a trabajar por el deporte y no pasó nada, po. Mire, yo creo que más que eso me encontraba en la vida de mis cortos 38 años con mucho político que nos ha dicho que cosas van a hacer, que cosas no van a hacer, y que finalmente tú te vas dando cuenta que se puede trabajar, y cuando tú trabajáis en las políticas públicas ejecutándolas, también te das cuenta que te mintieron con la expectativa. Y fíjate que solamente para conectarnos también con lo que venía conversando al principio, a mí me ha tocado estos días que he salido a conversar con la gente, escuchar a la gente, también a sacar una cantidad de mitos que tenían respecto del proceso constituyente y de cómo a la gente inclusive le habían dicho que no iban a quedar, que de ahora en adelante si votaban por el apruebo nunca más lo iban a despedir de su trabajo. Y uno dice, vaya, cuánta mentira, pero hay que salir con realidad, también siendo bien honesta con la gente. Y pucha, yo no conozco esos floreros que fueron a decir esas cosas, pero me toca todos los días lidiar con la carga de ellos. Del Partido Igualdad, un candidato constituyente negacionista de las vacunas salió hoy día. Además. Bueno, hay varios floreros. Yo vi también a un subsecretario dictando pautas de vida el viernes ahí en Villarrica, en Panguipulli, el día sábado, llamando a la paz cuando las cosas van por distintos lados. Pero vamos a conversar de todo. De hecho, tenemos un invitado después, un psicólogo que nos va a hablar del tema de mente en la pandemia, todo lo que ha afectado. Lucas, el fin de semana fue bastante complejo. Hay un sinnúmero de cosas que se han ido conversando con respecto al actor de Carabineros, al actor social. ¿Cuál es tu punto de vista? El punto de vista tuyo. Vamos a aprovechar que hoy día no está Sotomayor para que peleen. Tu punto de vista en el día de hoy para que nos vayas diciendo. Hay otra Sotomayor acá, así que... Sotomayor Mar, como Sotomayor Beatriz, hay más... Hay la endogamia acá en el programa, es terrible, sí, puede ser. Mira, yo la verdad es que prefiero que mi opinión, o sea, más que tener una opinión, prefiero que lo hecho lo esclarezca la justicia, o sea, hasta que se determine muy bien qué pasó,
yo entiendo que al menos yo vi los videos apenas salieron y son una mezcla de emociones, el impacto que uno ve. Por una parte, claro, uno dice, ¿cómo este cabro amenaza con un machete? Aunque no más allá que si es de utilería, no es de utilería, si era filo, la pura impresión de alguien atacando, de si uno es ciudadano y lo atacan, imagínate si uno es carabinero, que yo entiendo que tienen el monopolio de la fuerza de la violencia, creo que tienen por lo mismo el doble de responsabilidad, pero por lo mismo la ciudadanía tiene que cuidar quizás el doble de no atacar a estos personajes o no entrar como uno entraría quizás en una pelea de cantina, ¿cierto? Con un carabinero, porque ellos están constantemente expuestos a situaciones con criminales de verdad. Entonces fue una situación compleja, una situación que es muy lamentable en todos los casos. Ahí, bueno, se tendrá que terminar la justicia con todo el rigor de los procedimientos internos, de los reglamentos internos, todo, si fue legítima defensa o si por el contrario hubo un abuso de poder. Yo creo que está lleno en redes sociales, en Twitter, en Facebook, de expertos jurídicos que son jueces en el reglamento de una noche a la mañana entero de todos los países. Entonces opinan, ¿cierto?, que este tipo era un loco, que después lo funaron y que muy bien que Carabinero lo haya matado, y hay otros que opinan que básicamente Carabinero es básicamente parte de una institución fascista y que en el fondo este tipo es casi un mártir. Yo creo que acá no hay que ni santificar ni satanizar y hay que dejar que el Estado de Derecho se manifieste. Todas las protestas posteriores que dañan y que han atacado los repúblicos, eso es infinitamente mucho más condenable moralmente que lo de Carabineros y que lo del tipo, porque evidentemente hay situaciones donde probablemente ellos dos como seres humanos se vieron emocionalmente muy complicados, ¿cierto? Pero los otros tipos ya lo están planificando y a mí me parece horrible tanto los posts que justifican la matanza de un ser humano por parte del Estado como los que están justificando la violencia posterior y quieren que lo quemen todo. Beatriz, tú estás a cargo de un programa para que nos cuente también, creo que es Liberty News, a la gente que nos ve ahora y en las reproducciones. Bueno, Liberty News, me voy a poner tan ahí liviana, voy a decir que es mi sueño de influir y de meterme en la conversación política que se ha hecho realidad fruto de la pandemia, porque realmente han bajado antes. Con la pandemia, con Lucas nos planteamos, tenemos que tener una hora de conversación con alguien interesante todos los días. Y así partió el programa. Y de ahí fue creciendo, hemos ido aprendiendo, hemos tenido invitados fabulosos. Como Ruth. Claro, como Ruth, que la conocemos ahí también. Y también el marido, que es un gran amigo, Francisco, hola. Entonces, realmente la idea es poner nuestra voz, nuestra idea, y sobre todo también tenemos un lado activista, que también trabajamos los lunes, tenemos un programa dedicado a la discapacidad y a la tecnología, que se llama Sin Barreras, porque nos interesa ponerle tecnología al tema, digamos, disminuir las brechas que sufre la gente con discapacidad. Tiene un panelista no vidente, disculpa, se me olvidó el nombre. Alberto Madrid. Sí. Sí. Sí lo he visto ahí, que estamos hablando de un hecho absolutamente concreto de que tú invitas ahí a conversar. Claro, nosotros co-conducimos, por supuesto, yo soy técnico conductor y él es mi co-conductor y un invitado diferente, y ahora estamos empezando a entrevistar a todos los candidatos a constituyente, concejal, alcalde que podamos encontrar que tengan alguna discapacidad para visibilizarlo. Si bien hay una tendencia más tirada al lado derecho, parte tuya, y también lo que ha sido con Luca, independiente de la mía, el tema es, ¿se puede hacer de repente análisis y conversaciones con otras personas que tienen otros puntos de vista, o hay mucho nivel de polarización en el día de hoy y falta de tolerancia a la opinión del otro? Yo creo que siempre nosotros nos podemos encontrar, siempre hay un punto medio que tal vez no es todo lo que tú querías, tal vez no es todo lo que yo quería, pero yo puedo vivir bien con eso y tú puedes vivir bien con eso. Entonces yo creo que sí, que sí se puede. Hemos tenido candidatos con todo tipo de opiniones, y mientras que vengan de lo que yo creo que es un sincero deseo de hacer el bien y digamos que ha sido bien pensado, que yo creo que es válido, que hay que poner esa idea sobre la mesa y que en el debate democrático ahí se tienen que derrotar las ideas malas, y las ideas malas pueden ser las mías, digamos, las ideas tienen que caer derrotadas en el debate, no antes del debate, así que... Ruth.
¿Dónde nace el tema que quiere ser constituyente? Porque estabas trabajando en deporte, en la Seremi, y hay un cambio para influir en lo que puede ser en lo que va a ser la nueva constitución de nuestro país. Pero ¿qué es lo que te lleva, que te mueve a participar de esto? Bueno, yo creo que como abogada, nosotros, los abogados, abogadas, siempre queremos participar de este proceso, que es lo primero que te enseñan en las facultades, te dicen como el pacto social, y tú habláis de ese pacto social que no conocí, y obviamente hay un interés. Yo no creo que exista un abogado o una abogada que no quiera participar de esto. La diferencia es en qué lugar te quieres poner. Si tú quieres estar hoy día de frente, valientemente también, entrando a un proceso como este, que es un proceso en el cual nos van a estar tratando bastante mal en las calles, por ejemplo ahora, donde estamos recibiendo toda la carga política, que era como te comentaba antes, o si tú quieres participar para poder mejorar también ciertos aspectos que has visto que la Constitución nos ha quedado pequeña, que tenemos que ir avanzando, que tenemos que evolucionar de la misma forma que lo hace la sociedad. La sociedad es dinámica y nosotros no podemos tener derechos estáticos, el derecho es dinámico. Entonces, si tú desde esos dos puntos de vista, es decir, mi interés por participar, de mejorar ciertas cosas que uno ve diariamente, que efectivamente nuestro país no ha avanzado, y también desde los conocimientos que uno tiene y desde además la misma vida, lo que te ha tratado, cómo te ha tratado la vida, la experiencia personal, la experiencia profesional, la experiencia de haber estado ejecutando políticas públicas, con todo eso, ¿cómo yo no voy a querer ser un aporte hoy día para poder trabajar precisamente en este cambio para Chile, en el cual no solamente vamos a trabajar con solo tus ideas o solo mis ideas, sino que vamos a trabajar en un gran consenso para el país, para avanzar y girar un poquito este rumbo en el cual nos quedamos entrampados durante un tiempo, y se nos quedó entrampada toda la política. Se nos quedó entrampado todos los congresistas, se nos quedaron entrampados el Poder Ejecutivo también, con las políticas públicas que tienen, pero que están acorde a las leyes existentes, a esa Constitución que actualmente tenemos. Entonces, si tú miras todo ese proceso, digo, pucha, qué orgullo poder participar de un proceso como este que se dio, que nació además de la solicitud de la gente, donde además vamos a poder hacerlo mujeres, y vamos a quizás más adelante también ser parte de esta historia, ni siquiera como también, sino que lo vamos a hacer porque ya estamos en paridad, ya va a ser así, donde van a haber mujeres a las cuales más adelante podemos citar, porque en esa Constitución encontramos a mujeres que participaron y dieron su punto de vista, donde encontramos además que es una nueva realidad la que tenemos actualmente, donde además podemos ver que existe un clima de mucho rencor hacia la política, y que si tú miras este proceso como un gran acuerdo nacional, tú puedes decir o visualizar más adelante que nosotros también le vamos a haber dado un respiro a esa política que existe actualmente, a las personas que participan de la vida política, en que también tienen que mirar en el mismo sentido y más adelante ponerse de acuerdo mirando a Chile. Tú planteaste que habían, antes de hacer una consulta, Luca, te tengo dos temas. Tú dijiste recién que había mitos que te habían dicho con respecto al tema del apruebo del rechazo. Tú me planteaste que había gente que le habían dicho que no los podían despedir más con la Constitución. Claro. ¿Cómo fue el tema eso? Bueno, cuando tú estás en las calles, obviamente las personas te empiezan a decir que, no, si yo voté por la constituyente, voté para que se hiciera voté para el apruebo, porque la verdad es que así yo sé que de ahora en adelante nosotros vamos a tener nuestro trabajo seguro. Y uno le dice, pero ojo, que tú puedes tener a lo mejor derechos sociales, que vamos a conversar, vamos a trabajar, vamos a llegar a consenso. Yo les planteo inmediatamente que mi idea es la que tengo, pero que también tengo que escuchar al otro para llegar a un consenso respecto de eso. Pero cuando ellos te dicen, no, pues pero es que a mí me dijeron que de aquí en adelante, por eso había que votar por el apruebo, tú tienes que sentarte primero muy conectado con la persona para decirle le mintieron. O sea, no es así como decirle, bueno, es que a usted le vinieron a mentir y yo lo siento. No, pero cuando te pasa eso, tienes que lograr conversar con esa persona y explicarle que este es un proceso en el cual, a pesar de la mentira que le dieron, igual es un proceso sano para el país. Y que no importa que le hayan mentido, que yo me voy a llevar esa carga hoy día y le voy a decir, ¿sabe qué? Efectivamente a usted le mintieron. Pero quiero contarle que este proceso constituyente también nos va a servir. O sea, independiente de eso que le ofrecieron para votar,
Lo que yo quiero que usted entienda que sí era un proceso sano para nuestro país. Ruth, bueno, ayer comentábamos, ayer se conmemoraba como efeméride la entrega del informe Rating de nuevo, y de verdad de reconciliación, y justamente pasado el tiempo, esto fue el año 92, y varios años después parece que estaremos tanto más divididos que en ese momento que se entregó. Hay un tema que es para la gente que está indecisa. Acá está abierto esto para todo el mundo. De hecho, el día jueves viene el candidato Claudio Rego acá a conversar con nosotros y Laura Albornoz. Entonces, acá esto amplitud para todos. Pero para la persona que está indecisa, que no sabe si se va por una tendencia derecha o izquierda, ¿cómo puede él entender que gente de un sector político más lanzado hacia la derecha esté participando en el proceso constituyente cuando llamó a votar rechazo y que no se cambiara la constitución? Y después en eso vienen candidatos que llamaron a votar rechazo, que llamaron a que no se cambiara la constitución y que hoy día tú los ves de candidato. ¿Cómo logra entender el ciudadano común y corriente, así con pera y manzanas, como decimos, que podría votar por un candidato así si llamó a votar rechazo antes y ahora está participando del proceso? ¿Cómo se le explica? Bueno, yo en ese contexto creo que yo no votaría por uno de ellos. O sea, yo lo digo abiertamente. Si yo participaba del apruebo, creo que yo no votaría por alguien del rechazo. O sea, porque tenemos ideas distintas. Esa persona va a ir a defender la Constitución del 80. O sea, él va a ir en una postura que es más defensiva. No va a ir en una postura de acuerdos. Entonces, por lo menos eso haría yo, Ruth Olivera. Pero yo voy a votar por mí, así que no importa. Pero sí, pero lo que la gente tiene que entender es que si votamos apruebo, nosotros no tenemos que estar tampoco pensando en que si ese candidato me va a convencer o no. Ahora, si me convence en el camino, tendrá que cada uno poner sus razones. Pero obviamente esa gente también tiene derecho a participar. Ellos quieren mantener una constitución igual a la que tenemos ahora, y dentro de ese proceso, que es democrático, también lo pueden hacer y pueden participar. Y si la gente que votó rechazo los elige para ser constituyente, bueno, es democracia, bienvenida. Pero yo no le cerraría las puertas a alguien a participar de este proceso, que es a todas luces democrático para todos. ¿Quién podría negarlo? Por lo tanto, no podemos negar la posibilidad de que alguien que quiera defender esa constitución no esté participando allí. Pero sí creo que hoy día nos ayuda, que podemos llegar a grandes acuerdos, que hay cosas que podemos trabajar entre varios, sean de derecha o de izquierda, que tenemos la misma mirada de poder avanzar hacia un Chile mejor, un Chile que se preocupe un poco más de los derechos sociales de las personas, y que finalmente el que esté de acuerdo con esa idea de mejorar, de avanzar, de llegar a grandes acuerdos, de no defender algo que nos queda a todas luces pequeño, pero nos queda chica esa constitución. Vote por alguien que votó por el apruebo, y súper simple. No se enfrasque en la idea de es que ¿por qué yo tengo que votar necesariamente por esa persona? Porque yo creo que no era mi pregunta, no era, perdona que me interrumpa, no era voto, y que seguramente el Lucas está desesperado por decirlo, sino que yo voy al otro tema. Si yo voto para que no se cambie algo, ¿por qué yo tengo que estar participando en la reestructuración? Yo quiero ponerme a la derecha de la Ruth en esta situación. En esta situación. Justamente porque yo creo que dentro de una república democrática, esos principios, ¿cierto? Cuando viene una elección, no es que el ganador, el 50+1, se lleve todo para la casa. No. Acá es proceso por proceso. Yo creo que era muy legítimo votar rechazo. Yo, bueno, junto con la chica hicimos una campaña por el apruebo, con Elijo Aprobar, sí, ¿cierto? Sí. Y ganó nuestra opción y estamos felices. Pero yo al mismo tiempo creo que era súper legítimo estar a favor de la opción rechazo. Por suerte perdieron, y por harto margen, que no deja ninguna duda. Y hoy día los que perdieron y perdieron esa opción se pueden presentar nuevamente a construir la constitución, que tiene que ser la carta de todos y no de solo los vencedores, de los que ganamos en octubre, el 25 de octubre de 2020. Entonces, y yo también siento que también es súper legítimo que hayan gente que quiera rescatar algunas cosas de la Constitución del 80. No es una mala Constitución. El gran problema fue que fue hecha en dictadura, que las reformas internas que sufrieron estaban bajo las mismas reglas del juego, pero hay elementos de esa Constitución que yo creo que hay que rescatar, y si alguien quiere defenderlas,
me parece legítimo, y como bien decía Ruth, si hay alguien que estar en contra, la gracia, y yo creo que uno de los mecanismos claves de este proceso que nos asegura que podamos ser un país estable es el tema de los 2 tercios, porque los 2 tercios va a permitir justamente grandes acuerdos, y los 2 tercios no van a ser como que el primer día llegan 2 tercios y dejan 1 tercio fuera. Estos 2 tercios van a ser móviles y por tema. Probablemente vayan a haber 2 tercios más progresistas valóricos, de progresista moderado en el fondo, dejando fuera al tercio conservador en esas áreas más fuera. O sea, va a ser algo que se debe desde la izquierda hacia la derecha. Con tema democrático probablemente ese 2 tercios se arme desde el centro. Exacto. O sea, los demócratas vayan sumando hasta que el elástico deba los 2 tercios. Vamos a ver hasta dónde llega. Sí, hacia un lado. a lo que te voy a decir, me parece es parte de ser republicano, o sea, Sí. se luchó para eso. Lo que sí, que ahí también hay diferentes tipos de puntos de vista ante la palabra Beatriz, que el gran problema de la Constitución del 80 para mí, que estuve en ese momento, tenía 12 años, 8 años, perdón, el tema es que el gran problema era que si tú ibas a votar, te cortaban Sí, pues, era el ilegítimo. carnet de identidad. Entonces, ir a votar en dictadura y que te cortaran el carnet de identidad para saber quién votó, yo pienso que ese era más que un problema, fuiste a votar con susto. Sí, pues fue un problema de legitimidad. Que es súper importante. Beatriz, tú querías opinar ahí justo en ese momento. Bueno, yo primero que nada quedé clarita de que si a un abogado le preguntan ¿quieres ser constituyente? Es como que a ti Alejandro y a ti Lucas te pregunten ¿quieres ser Batman? O sea, sí. En fin, entonces... Yo querría ser un poco más flaco, más que Batman, pero está bien. Pero viene Sí, está con bien, el- va por ahí. Igual de millonario, Sí. un poquito más Sí, quizás. puede ser. Bueno, eso. Yo también, yo soy bien pragmática en ese sentido. Estoy pensando en la Constitución de Estados Unidos, que no fue un vals, sino que Estados Unidos estuvo al borde de la guerra civil y tuvo muchos problemas y resulta que diseñó una Constitución que buscaba, digamos, que nadie pudiera llevarse la torta para la casa y que todos se estuvieran vigilando. Los 3 poderes, la separación de 3 poderes era para que los 3 poderes nos estuviéramos mirando como halcones, para que tú no te tomes el espacio de poder, que precisamente para evitar la tiranía. Para evitar era- lo de Trump ahora. Oye, Claro. me preguntaban acá en que la gente quiere conocerte. En Liberty News, tú también promueves temas del feminismo. Me preguntan ahí con respecto al aborto libre, a las minorías sexuales. ¿Cuál es tu punto de vista ante eso? Ay, estuvimos en la misma situación con La misma Ruth, pregunta se porque la yo dejo se a la, Ruth yo se, también. yo se la hice a Yo lo Ruth. tengo clarísimo. Como, ¿te puedo preguntar esto? Así como, a ver, yo trabajé en derecho sexual y reproductivo. Yo creo que hay que dar, que lo principal es el acceso. Digamos, el aborto libre suena tan como comprarse un chicle, y en realidad la idea es que antes del aborto hay una serie de cosas y que tienen que estar disponibles. Ahora, ni aunque uno esté con condones, con todas las cuestiones, uno igual puede quedar embarazada y puede estar en ninguna situación de tener un hijo. Y tiene que tener la posibilidad de abortar. Y eso, y no estoy mencionando... entonces, tiene que existir, pero tiene que existir también la píldora del día después, adecuado anticonceptivos, información adecuada... información adecuada, etcétera. Entonces, sí tiene que existir, pero cuando dicen aborto libre suena como si fuera te invito a mi fiesta de cumpleaños y es como y es un Aborto sobre hielo, en el fondo. Ruth, ¿tu posición? Yo creo primero que hay que evitar que se relativice el tema, o sea, de llevarlo así como, oye, juntémonos este fin de semana, amiga, por favor, a tener un aborto, no va a pasar, o sea, eso es mentira, ¿no? La verdad que es ridiculizar la problemática que existe, entonces hay que tener mucho cuidado con empezar a hablar como del aborto libre, como que vamos a matar las guaguas, como que no sé qué. Entonces en eso hay que tener un poco de cuidado. Yo siempre le he dicho a todo, particularmente yo, Ruth Olivera, no abortaría, es mi decisión. Sin embargo, yo, ¿quién soy para meterme en la autonomía de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno vaya a imponerle a un tercero, en este caso a una tercera, respecto de sus derechos. Y eso yo creo que hoy día es una problemática para la gente, porque de verdad que hay personas que quieren decidir respecto de eso y que no pueden, y que se ven además con una sanción punitiva si lo desarrollan. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado, pero tampoco hay que demonizar a aquella gente que es mayor
y que finalmente siempre te dice como, no, yo no estoy a favor del aborto libre, ¿cómo se te ocurre? Y hay muchas personas que por ese comentario los empiezan también a satanizar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la conversación, hay que separar la autonomía de la mujer, su capacidad de decisión, y en eso yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Pero también, ojo, que aquellos que decimos abiertamente yo no abortaría, porque yo, Ruth Olivera, yo no abortaría, pero es mi decisión. Entonces, eso es lo que nosotros tampoco tenemos que satanizar. Me parece muy bueno eso. Exacto. Porque las autoridades muchas veces plantean puntos por sobre sus opiniones, no pensando en el resto, como ocurrió en un momento con la pena de muerte. Entonces, es muy importante lo que tú dices, importante que tengan la posibilidad del aborto, y es muy bueno eso de lo que tú estás señalando. Es importante tú no abortarías, pero tú no le impedirías a alguien que tome su decisión de lo que quiera hacer. Pero te quiero dar otro punto. Además de eso, creo que es importante no solamente dar la posibilidad de decidir a las mujeres, sino que yo te lo digo, sus derechos reproductivos y sexuales, para darle como Estado las herramientas a las mujeres y las condiciones para que eso se desarrolle de la manera más educada posible. Y en eso se habla de educación no sexista, de salud no sexista, porque hay que tener mucho cuidado con lo que sucede diariamente con esta situación. O sea, las niñas a veces llegan embarazadas a los consultorios y te satanizan inmediatamente. Entonces, como, chuta, ¿cómo esa pobre niña que fue maltratada desde el momento que quedó embarazada y que llegó a un consultorio no va a tener a lo mejor en su cabeza la idea de que estoy haciendo algo malo? Ruth, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque eventualmente va a ganar como constituyente y eso se trata más que de políticas públicas, se trata de establecerlo, hablamos el otro día en el programa, ¿cierto? Reglas generales. Las constituciones liberales, ¿cierto? En su evolución histórica, justamente son limitar el poder del Estado por sobre los individuos. Se crean justamente para limitar el poder del monarca originalmente, ¿cierto? Hoy día no hay monarca, al menos en Chile, y es limitar el poder del Estado. ¿Te parecería, con respecto a lo que estaban hablando recién, que se limitara en esta nueva constitución, que podría llevar tu firma eventualmente, la posibilidad del Estado de meterse prohibitivamente sobre los derechos reproductivos de la mujer? O sea, y otras cosas, por ejemplo, no sé, pues ahí se mete el tema de la eutanasia, ¿cierto? El consumo de drogas, porque de alguna forma es ampliar la misma lógica de que el rey no puede meterse en tu vida, ¿cierto? Que necesita leyes como preestablecidas, y acá hacer lo mismo con temas de como libertades de, no sé, tercera generación, no sé en qué generación será, pero las llamadas valóricas. Bueno. ¿Te parecería como bueno que esté en la Constitución como el Estado no puede meterse en la libertad, en los derechos reproductivos de las personas, mujeres, hombres, etcétera? Yo creo que el Estado tiene que garantizar los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. En ese contexto, allí también tú puedes hablar, bueno, de la mujer, de las personas en general. Yo creo que hay muchas personas que quieren también ver sus derechos reproductivos y sexuales. El tema de la programación de la familia, cómo nosotros nos vamos a desarrollar. Obviamente que a mí me gustaría que fuera lo más libre posible en ese aspecto, porque creo también que nosotros como sociedad estamos preparados para poder enfrentar esa situación. ¿Cómo quedaría en el texto constitucional? Es donde tenemos que ver entre todos y llegar a un buen consenso, porque no vamos a poder establecer mi artículo donde yo lo quiero definir, donde yo quiero poner eso como una garantía constitucional, sino que también tengo que ver qué es lo que opinan los demás, cómo podemos llegar a un buen acuerdo y cómo eso puede quedar bien en esa constitución, para que también pueda incorporar allí a todo el país, a toda la ciudadanía. Porque a lo mejor van a haber algunos que no les acomoda tanto esta libertad tan amplia. Entonces, pero sí que nosotros como Estado no nos metamos en ese tipo de derechos y le demos más libertades a las personas. Bueno, vamos a aprovechar de temas de la Constitución, vamos a conversar con Jorge Fuentes, psicólogo y director de Plana Vida, para que veamos el tema de la salud mental en nuestro país, porque la otra vez estuvimos conversando con un amigo, Alejandro Suárez, y el presupuesto estatal había estado en un 2% para temas de las enfermedades de la mente y cómo se podía ir trabajando. Entonces es importante tener tu punto de vista. Jorge, ¿está por ahí? ¿Está Jorge? ¿No está Jorge? Está muteado, Jorge. Está muteado. Que como yo no lo veía, Maxi, pensé que está muteado. ¿Nos escucha, Jorge? ¿Me escucháis ahora? Ay, sí, súper bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Un gusto tenerte y cuéntanos primero tu punto de vista sobre la pandemia, tú como psicólogo, ¿cuál ha sido el efecto que ha tenido en nuestra sociedad? Y si esto ha desnudado que durante mucho tiempo se ocultan los problemas que tienen todos los chilenos a través de diferentes tipos de temas, depresiones, estrés, un sinnúmero de cosas, producto de lo que vivimos en el día a día. Bueno, efectivamente lo que tú mencionas es una realidad contingente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Generalmente todos estos cuadros psicológicos tienden a estar a veces solapados por el trabajo, por el excesivo trabajo, a veces por las relaciones. En fin, hay distintos contextos que de alguna manera nos desconectan de la vida cotidiana y finalmente al desconectarnos también nos desconectamos de la mirada interior. Entonces, una de las cosas interesantes que ocurrió con esta pandemia, a propósito un poco de las cuarentenas que han ido ocurriendo en todas las regiones de Chile, es una obligatoriedad de reconectarnos o de mirarnos, ¿no? Entonces, al mirarnos, empezamos a darnos cuenta de que tenemos un montón de fantasmas interiores que no habíamos descubierto o que no habíamos mirado o que los teníamos socavados, reprimidos. Y cuando nos enfrentamos a eso, empiezan a ocurrir un montón de crisis. Todas las personas que tenían tendencias depresivas, tendencias ansiosas, temas medio obsesivos, etcétera, claramente se han ido recrudeciendo en estos momentos de pandemia y no solamente recrudeciendo, sino que se han instalado como cuadros depresivos, cuadros ansiosos, se han desencadenado cuadros obsesivo-compulsivos, trastornos angustiosos, en alta escala, digamos, en los chilenos. Y ahora cuando ya empezamos a salir un poco del fantasma de la restricción, ¿verdad? Porque hay que empezar a ponerse en movimiento, se supone que empiezan a levantarse las cuarentenas. Viene el otro tema, digamos, cómo me armo, cómo me rearmo frente a los cambios que ya he vivido, por ejemplo, el cambio de trabajo, a lo mejor el haber tenido que dejar un trabajo, el haber tenido que empezar a cuidar a los niños y ahora dejar a los niños porque tengo que empezar a trabajar en la empresa. Entonces tenemos un montón de temáticas que son grandes desafíos. Los seres humanos estamos acostumbrados a las rutinas, a lo estático, a lo equilibrado, a lo que es de una sola manera. Y cuando nos enfrentamos a muchos cambios, como nos hemos visto, que salimos de la cuarentena, que entramos en la cuarentena, que hay que hacer esto de esta manera, que puede ocurrir esto otro, que el estallido social y cómo va a repercutir eso en la sociedad, estamos sometidos a muchas variables externas y perdimos el control. Entonces, cuando se pierde el control de las variables externas, también empezamos a perder el control interior, ¿sí? Entonces, eso generalmente causa estragos. Yo creo que la salida de la pandemia, es decir, el poner en movimiento nuevamente, va a generar un aumento de la psicopatología enorme en el país, producto de que hemos estado mucho tiempo en stand-by, ¿verdad? Hemos estado mucho tiempo detenidos, hemos estado sin conexión, sin darnos cuenta. Por ejemplo, gente que la despidieron hace, no sé, ya 4 o 5 meses, de alguna manera sabe que no hay posibilidades, pero se tiene que enfrentar nuevamente al ambiente laboral. Los chicos que les fue mal en el colegio estaban protegidos por el contexto, por la familia, no vamos a hacernos problemas. Le decía a los padres, si viene el tema ahora en donde tienen que ponerse en movimiento nuevamente en marzo. Entonces es un momento, marzo es un mes muy desafiante según mi punto de vista, y creo que en ese mes de marzo vamos a tener un montón de posibilidades de acrecentamiento de sintomatologías y también de cuadros psicológicos que van a ser graves, y yo creo que se van a mantener durante todo el año 2021. Bueno, acá en el panel te van a hacer consultas, claro, porque este es un país que vive estresado. Yo me equivoqué de negocio, yo soy independiente, trabajo en deporte, organización de eventos, pero ya he puesto farmacia. Porque acá entre la farmacia y las botillerías se liberan el estrés de nuestra sociedad. Bueno, y los otros que son unas plantas, que tú también tienes plantas medicinales, pero parece que son de otras. Así que, bueno, Ruth, ¿quiere hacer alguna consulta usted, Jorge? Sí, pero antes de eso creo que coincido plenamente en que durante este tiempo nosotros no estábamos en movimiento, pero la verdad es que hoy día nos vamos a enfrentar a ese retomar la actividad.
Y ahí yo tengo solamente un punto que nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajaba en materia deportiva, nosotros hicimos todos los programas en línea, Entrena en Casa, donde podíamos nosotros entrar hasta el domicilio de las personas, porque nosotros lo que queríamos finalmente era que esas personas, dentro de su rutina, que ahora cambiaba totalmente, nosotros también pudiéramos enseñarle que habían formas en las cuales podían bajar los niveles de estrés, las enfermedades mentales que se podían producir. Entonces, nosotros durante ese tiempo estuvimos trabajando con las personas y la pregunta es cómo eso, obviamente, que les ayudó a mantener esa rutina o a cambiar la rutina de la casa, pero también les sirvió para muchos de ellos compartir con su familia, porque antes practicaban deporte y se dirigían a un lugar o no practicaban deporte, pero ahora invitaban a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, a sus padres o madres, o a quien tuvieran en ese domicilio que estuviera con ellos para practicar deporte. O por lo menos la pregunta es como, ¿eso se rescata de la pandemia hoy día? Porque yo vi que se fortaleció mucho el vínculo de la familia estando en cuarentena. Sí, bien, lo que tú dices claramente es una realidad. Es una realidad, claramente, los sistemas familiares que estaban bastante bien constituidos, digamos, ¿eh? Pero sin embargo, esos desafíos de transformación y de cambio en otro tipo de familias igual generaron grandes cantidades de estrés y, en fin, desequilibrios junto con esta reunión, digamos, de alguna manera más o menos forzada. El hecho que los padres a veces estén toda la vida afuera y se enfrenten a tener que volver a casa, la verdad es que genera sus dificultades también. Entonces, rescato enormemente lo que tú dices. Yo también me he encontrado con casos y con pacientes que reconocen eso, la importancia de la valoración de la familia, de los niños, conocerlos, verlos crecer. Eso es algo que realmente ha dejado en mucha gente una huella bonita, digamos, de compartir, de establecer lazos y vínculos. Sin embargo, nos encontramos con el otro lado de la moneda, sí, también. Obviamente. Parejas que han terminado, familias que se han reorganizado y han tenido que salir porque ha aumentado mucho la violencia, la agresividad con los niños o entre las parejas. Entonces yo creo que hay de todo un poco, y yo creo que lo que tú planteas es súper importante respecto de cómo el Estado, cómo instituciones se ocupan de estos temas en términos de poder ingresar en estos contextos de desafío, por ejemplo, generar instancias para la familia, generar instancias para el trabajo, generar instancias para los alumnos, ¿verdad? En donde puedan construir esto, o sea, dar herramientas, ¿eh? En realidad, no le podemos pedir a la sociedad que se haga cargo por sí misma de estas grandes transformaciones, sino que nosotros como profesionales del área de la salud psicológica y muchos otros que también se encargan, profesionales de la educación, ojalá se pudieran montar a nivel incluso estatal todo este tipo de programas para poder introducir transformaciones, introducir generación de recursos, estrategias nuevas para enfrentarse a todo esto. Yo debo reconocer que hubo una ausencia de eso durante la pandemia. Yo creo que debiésemos haber estado mucho más activos en términos de cómo se movilizaron los distintos estamentos estatales para poder ayudar, digamos, a la sociedad en crisis, digamos, a nivel psicológico. Y eso nos va a cobrar la cuenta, sin duda. Va a haber un momento en el que estos síntomas, los afectos no tienen tiempo. Entonces, cuando tú reprimes los afectos, en algún momento van a aparecer. Van a aparecer 6 meses después, un año después, y se van a convertir en problemas. Entonces, o sea, el tema viene a posterior, que es como nosotros nos vamos a ir implementando el tema. Lucas, ¿qué consulta tenías tú? Sí, no, bueno, con respecto al tema del deporte, para mí la cantidad de deporte que hacía, logré mantener la misma cantidad de deporte que hacía en pandemia que sin pandemia, nada. Pero ¿cómo, Lucas? Tendría yo que haber estado ahí presente para mandarte los links. Pero no, fuera de broma, para mí el tema, yo creo que acá hay una oportunidad interesante con respecto a esta posibilidad como de resetear la sociedad, ¿cierto? Como decía nuestro invitado también, porque yo creo que hay mucha gente que está más cómoda con el teletrabajo, con ciertas visiones. Evidentemente ahí también se genera una desigualdad con respecto a la inversión que había de cada persona en su propio hogar. Y esto no solo tiene que ver con cosas económicas, porque hay gente que podía ganar mucha plata y querer darle de cada estar en su casa y no invertía mucho en su casa. Y hay gente que es más casera. Bueno, ahora cuando volvamos a la normalidad, un poco como el despertar de la Matrix, en el final como que la gente va a elegir
o debería poder elegir, ¿cierto?, si quiere volver a retomar esta vida más prepandemia, y yo creo que algunos van a poder elegir si quieren quedarse con la comodidad, con los costos y beneficios obviamente de la pospandemia. Entonces va a ser interesante cómo se van a dividir en dos clases de personas quizás. Y ya no sé si seguimos. Jorge, ¿estás escuchando? Vaya. Sí, te estoy escuchando. Entonces yo no sé cómo se podrán complementar estos dos mundos, porque quizás vamos a vivir dos tipos de realidades diferentes. O sea, me imagino una entrevista de trabajo, así como preguntando, bueno, ¿y usted prefiere teletrabajar o trabajar físicamente? Entonces se van a abrir dos mundos paralelos conviviendo, y eso es algo bastante interesante cuando volvamos al mundo de la nueva normalidad. Antes de darle la palabra a Beatriz, que hace una consulta, en tu centro terapéutico están viendo todo este tipo de temas que vienen para más adelante, porque obviamente que tal vez van a ser más de dos mundos, pueden ser 3 o 4 mundos distintos, donde los temas mentales son bastante potentes, porque además cada persona ve las cosas desde su perspectiva. Entonces, ¿cómo ustedes lo están ahí planificando para lo que viene a futuro? Sí, mira, de verdad, cuando escuchaba al compañero aquí de... Lucas, no le digáis compañero a Lucas. Pensaba en esto de los mundos, ¿no? Y de las aproximaciones que uno va creando en función de la realidad con la cual se aproxima o vive. Claramente para muchos, incluso también no solamente para personas que están trabajando, sino que para empresarios, se ha convertido el tema de, por ejemplo, el trabajo online. Ha sido una vía de aumento de gasto enorme, por ejemplo, en donde se ahorran infraestructuras, se ahorran un montón de cosas, y en realidad la propuesta, ya no solamente la búsqueda de la gente que busca trabajo, sino que en realidad la propuesta también de muchos empresarios, microempresarios o pequeños empresarios, incluso grandes empresarios, tal vez creo yo, va a ser generar contextos de trabajo online de manera más sistemática. Y yo creo que hay un cambio social importante respecto de cómo nosotros creíamos que la sociedad se iba a comportar trabajando desde la casa. Y todos los que hemos trabajado desde la casa nos damos cuenta de que en realidad hemos trabajado más que antes. Entonces esa como falacia que había de creer de que uno porque estaba en la casa no hacía nada, pareciera que hay una tendencia intrínseca de nosotros como seres humanos a responder. No así que todo el mundo, porque claramente no todo el mundo lo hace, pero sí la gente que está comprometida con un trabajo y que quiere mantenerlo, trabaja muchísimo más. Además se encarga de otras cosas, de la familia, no sé, de un montón de cosas. Y es una realidad absolutamente posible, y yo creo que se va a insertar en la sociedad el trabajo online, el trabajo en oficinas virtuales de medio tiempo. Va a ser un cambio en el estilo laboral pronto, ¿no? Yo creo que esto se debiese instalar en los próximos 6 meses, porque nosotros hablamos de, ya, la crisis a lo mejor de la pandemia se acabó, pero ¿cuántas empresas han podido subsistir bajando al cero los gastos, ¿cierto? De manera de poder, bajándolos, instalarse a lo mejor de manera online solamente, y esa va a ser su forma de funcionamiento de aquí en adelante. Va a pasar muchísimo eso, y tenemos que estar preparados para generar también nosotros contextos, instancias de capacitación para esas personas que quieren entrar en esos contextos laborales, para los padres, para que puedan, no sé, organizar el tiempo. Hay un montón de posibilidades. El renacimiento, puede ser el renacimiento social. Beatriz, tú tenías una pregunta. Hay un cambio, para mí hay un cambio profundo en la forma de enfrentarse al trabajo, a las relaciones, a la educación, etcétera. Beatriz. Y se va sumando. Bueno, Mario Weisbrot, no sé si lo estoy pronunciando bien, decía que Chile está en una crisis de salud mental, pero desde hace muchos años. Bueno, yo quiero pensar que estamos tocando fondo y que precisamente este estado de crisis va a hacer que nos pongamos con mano en el asunto. No sé si uno puede poner en la Constitución, artículo 1, prohibido deprimirse, o artículo 2, el Estado va a ser tu psicólogo, pero... digamos, ahora se está viendo nuevas teorías que el Estado, que ya el tema de la salud mental tiene que ser un tema, digamos, que tenemos que tratarlo, precisamente para bajar los niveles de violencia, aumentar los niveles de bienestar, no solamente porque bajar el crimen, sino que hay en que estás feliz, es más productivo, es mejor vecino, mejor hijo, mejor marido, mejor esposa, mejor amiga, mejor todo. Entonces, ¿cómo lograr eso? No es fácil, pero el hecho de que ya el tema de los derechos sociales tiene que tener otra mirada. Estoy pensando en la teoría del metamodernismo que se va a necesitar
aunque esto puede pasar, puede ir muy bien o muy mal, un Estado que escuche, lo cual puede ser o 1984 o un lugar donde de verdad todos vivamos bien. Yo creo que se puede vivir bien y que podemos lograr eso, y de verdad hay que jugar para adelante porque la cuarta revolución industrial acaban de meter esteroides con la epidemia. Entonces, yo no sé cómo involucrar en las políticas públicas esto de bienestar personal de las personas, porque es como tú tendrás casa, tú tendrás esto, lo otro, pero cómo lograr ese cambio cualitativo. No es fácil. No. Sí, es un desafío, o sea, es que estamos muy calentitos con el asunto, o sea, estamos con el asunto encima, y la verdad es que yo conozco mucho, bueno, de otras áreas, sociólogos, médicos, etcétera, que fue tan vertiginoso el cambio que en realidad ni siquiera hemos podido analizarlo bien, no se ha podido teorizar al respecto, no se ha podido hacer investigación todavía profunda para ver cuáles son las repercusiones, cuáles son las mejores salidas, las mejores estrategias. Estamos todavía como transitando en la punta de la ola, en la cresta de la ola respecto de cómo esto se está moviendo y cuáles van a ser las repercusiones. En realidad, todo lo que hay hasta el momento en salud, en los temas sociales, en los temas culturales, son hipótesis en realidad que pareciera que van a ir hacia algún lugar, pero todo se está desarrollando en el mismo momento en que pasa el tiempo. Entonces, lo que tú dices es muy real, muy contingente, es una necesidad y hay una obligatoriedad también, ¿cierto? Porque nos obliga la pandemia a hacer una transformación en todos los estratos, digamos, sociales, políticos, etcétera, personales, individuales. Sin embargo, ¿dónde se dan, digamos, las luces, dónde se ilumina para que sean los mejores momentos de transformación? Eso todavía yo creo que es muy difuso. Entonces, recién yo creo que viene un momento de reunir a los teóricos, reunir a los investigadores, reunir a los diferentes participantes de los diferentes lugares que han ido viéndose afectados, del área laboral, del área educacional, para ver qué se va a hacer en términos sociales. Entonces, es un desafío importante, yo creo que estamos viviendo, y tal vez lo que uno puede pensar como algo que podría sonar de perogrullo, pero flexibilidad. O sea, si hay una palabra que tenemos que incorporar en nuestra cabeza, en nuestro vocabulario, es ser flexibles. O sea, ya nada está estructurado, siempre hay que estar adaptándose al cambio. Entonces, algo para la salud mental es eso, piensa bien, analiza, ve posibilidades, otras posibilidades distintas cuando estás planificando, no te quedes lo mismo, esa sería como la salida. Muchas cosas complicadas, si piensa bien, analiza bien, ahí estamos en lo más complicado de nuestro país. Jorge, ¿dónde, bueno, tú, el centro para decirle a la gente y darte las gracias por haber estado con nosotros? Bueno, nuestro centro está en Los Leones, estamos trabajando ahora solamente online. Nosotros somos profesionales de la salud, sin embargo tenemos un acento en medicina complementaria, trabajamos con terapias florales a gran escala, también con herramientas terapéuticas energéticas, hacemos trabajo grupal. Hay miles de personas que han pasado en pandemia por nuestros trabajos terapéuticos, cerca de casi 17.000 personas han estado en nuestras sesiones. O sea, para ustedes las pandemias les vino, pero genial, genial con tanta gente ahí en el trabajo. Fíjate que hemos hecho mucho servicio, hemos hecho mucho servicio para apoyar a la comunidad y ha sido muy bonito. El resultado, digamos, hay mucha gratitud, porque era necesario, sí, como te digo, la consulta uno a uno no es fácil. Entonces las herramientas bioenergéticas como complemento a la psicología, a la psiquiatría, no son por supuesto la panacea, pero sí son un aporte profundo que puede ayudar a miles de personas. Y realmente lo logramos en Prenavida haciendo eso, digamos, trabajando con muchas personas durante todos estos meses. Así que, en fin. Bueno, te doy las gracias por haber venido. Darle un abrazo gigante a Silvia, que fue la que nos dio este contacto, y esperamos que sigamos más adelante haciendo un sinnúmero de cosas y poder ir conversando sobre estos temas. Te damos las gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes, pues. Que estés súper. Nos vemos. Chao, nos vemos. Ruth, yo vengo del mundo de las escuelas de fútbol. Hace 20 años trabajo en fútbol. Tenemos un campeonato que es el Haciendo Amigos. Movemos 4.000 niños. Tenemos el Haciendo Amigos en Vicuña, fútbol y cultura en el Valle del Elqui, que lo hacemos en invierno, que producto de la pandemia no se hizo. Tenemos en el Algarrobo, donde fue gente que trabajaba contigo del ministerio ahí de la quinta región a la inauguración del año pasado. Y resulta que en la constitución de nuestro país aparece una vez la palabra deporte. Me imagino que tú lo sabes. ¿Y en qué situación estamos con el deporte y tu visión como constituyente? Resulta que
hemos sido absolutamente atacados a la gente que hace deporte, malls llenos, espacios para hacer deporte, no se puede jugar fútbol 7 contra 7 en fase 2, en canchas de 800 metros cuadrados, pero en el mall pueden existir la cantidad de gente llena. Como para mí ha sido súper atacado el deporte. Pero yo tengo una teoría y me gustaría tu punto de vista ante esto. No es de que, ojo, muy buena onda con la ministra Pérez, que se juntó por primera vez con los directores de escuelas de fútbol a través nuestro. Todos estos esfuerzos que ocurren de manera individual es producto que nosotros no somos un país de deporte y ese es nuestro problema, en el cual se tomen decisiones así sin analizarlas, producto de que acá el deporte es absolutamente erradicado, es nada y todo es esfuerzo personal. Efectivamente, parte por eso. Hoy día el deporte es considerado el hermanito pobre, el hermano chico, el que lo hace porque quiere, que tiene la voluntad, que es una persona que tiene de verdad voluntad para hacer deporte. Entonces, desde las palabras, desde cómo lo hablan el deporte, desde el lenguaje ya tenemos un problema. Entonces, hoy día, si uno se pone a ver qué es deporte y analiza qué es efectivamente y qué nos permite hoy día esta tremenda y potente herramienta, obviamente que es una herramienta de prevención. Si nosotros consideramos además que el deporte es salud, a toda vista, uno dice, pucha, claro, pues el deporte te ayuda en enfermedades mentales, como lo estábamos hablando antes, en prevenir además estas enfermedades crónicas que tienen las personas. Desde allí tú puedes trabajar en la Constitución para poder, desde el área de la salud, considerar la prevención. Hoy día nuestra Constitución no considera la prevención como una garantía constitucional, sino que solamente la recuperación de los enfermos. Hoy día en Chile las personas se enferman y ahí actúa el Estado. Es más bien reactivo más que preventivo. Por lo tanto, si nosotros ponemos esta tremenda herramienta y decimos, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo una herramienta de prevención que se llama deporte y necesito que la incorporen dentro de la prevención en la Constitución. Ahí vamos a estar llamados. Porque a su vez ocurre esto también con los temas escolares. Se suponía que la extensión de jornada horaria en los colegios era para generar después de las 2 de la tarde un espacio de deporte que al final no se dejó y dejamos a los niños con un nivel de estrés muy potente y con pocas ganas de hacer actividades deportivas de cualquier índole. Entonces es muy grave lo que está pasando y es bueno que tú, si tienes esa visión, la puedas seguir replicando a tus mismos compañeros, porque esto no es ni de derecha ni de izquierda, No. Es una visión de Estado. Exacto. Y que muchas veces la gente no entiende la diferencia de Estado a gobierno. No, pero también allí uno tiene que, no solamente yo creo que voy a llegar, el otro día veía que habían como 7 constituyentes que pensaban también que el deporte debía estar en la Constitución. Creo que uno debe plasmar el deporte dentro de la Constitución así, como tenemos derecho al deporte, porque hoy día es una ley y solamente está en una ley y por lo tanto obviamente las políticas públicas, si no tenemos prevención y el deporte consagrado en nuestra Constitución, nunca van a empezar a trabajar en ese sentido. Siempre van a seguir mirándonos como el hermano pobre. Y cuando tú te pones a pensar en que el deporte puede ser una herramienta hoy día, van a mejorar los espacios, porque eso es lo que también se requiere, mucho espacio para practicar deporte, la infraestructura deportiva, no solamente un gran estadio, sino que también mejorar toda esa multicancha, esas canchitas, las platas también, los recursos para poner talleres deportivos, porque no solamente basta que tengamos personas como tú que sean interesadas en poder hacer estos talleres, en poder realizar estas academias, de que llamemos a jóvenes a que participen con nosotros, y que el fútbol lo hace muy bien por lo demás. ¿El ajedrez es un deporte? El ajedrez es un deporte porque tiene estrategia. Pero también no solo necesitamos eso, no necesitamos solamente personas que tengan vocación para poder trabajar en deporte, sino que también necesitamos un Estado comprometido donde existan recursos para poner más talleres, y no solamente en los colegios cuando lo hacemos a través de un taller extraprogramático, sino que ponerlo como dentro de las políticas públicas, que esas horas que ahora se dedican a lo cognitivo, sí efectivamente se trabajen en los talleres, que además existen recursos para ponerle ese horario. Lamentablemente les dicen, no, es que este horario tiene que ser, imagínate lo que pasa en materia deportiva, ese taller extraprogramático tiene que venir con recursos desde educación, entonces no se puede topar con los recursos que vienen desde el deporte. Entonces nosotros tenemos dos recursos que ingresan y que no pueden trabajar en conjunto porque no pueden duplicarse. Eso hay que mirarlo y decir cómo nosotros en esas políticas públicas decimos desde ahora en adelante a quién le pasamos el recurso, a educación o a deporte, para que ponga el taller y se ocupe derechamente de ese horario. Entonces tenemos 2 platas que entran para trabajar en un colegio, pero que no se pueden desarrollar ni una ni la otra porque chocan.
Sí, además que en el tema de los proyectos, que ese otro mundo, que una vez lo conversamos con la ministra, está el tema de los operadores políticos. Gente que tiene las personalidades jurídicas, que gana un proyecto, pero que no tiene la gente, no está trabajando con la gente. Y hay gente en poblaciones que arma sus propios talleres en unidades vecinales y que resulta que cuando postula los proyectos los pierde porque no los sabe llenar, pero resulta que ellos sí están trabajando con la gente. Sí. Entonces, hay un sinnúmero de mundo que es absolutamente... Y que por lo demás yo lo conozco, porque a mí me tocó, bueno, desde pequeña, no desde pequeña, pero siempre he trabajado en materia deportiva y conozco plenamente la realidad, pero también verlo en Valparaíso como región, ver esa situación que tú comentas, y nosotros nos dedicábamos a asesorar a esos clubes para que postularan a los proyectos, pero también hay empresas que se dedican a buscar personas y postulan a esos proyectos y se los ganan, entonces también los dejan afuera. ¿Qué es lo que nos quedó a nosotros? Empezar a capacitar, y cuando capacitamos de manera enfática, cuando trabajamos bastante con las organizaciones deportivas, y yo creo que con todo eso yo me gané el cariño de la gente en Valparaíso, recién allí empezaron a ver ellos cómo les llegaban los recursos, empezaron a ver, y además que nosotros empezamos a considerar que esos talleres deportivos que ya existían en los lugares más vulnerables, en las poblaciones, éramos nosotros quienes teníamos que financiar al profesor con todas las platas que teníamos disponible para acciones o talleres deportivos para que se pudieran realizar en ese lugar. Porque me pasó el día 1 que encontré, cuando pregunté cuántos son los talleres y dónde los instalan, que había gente que trabajaba en el Instituto Nacional de Deportes que me decía, no, es que allá el profesor reclamó que le robaban el auto. Bueno, entonces búscate un profesor que sea de la zona y que esté disponible para trabajar allí. Sí, es un mundo bastante fuerte porque es el mundo que no se ve. Es el mundo que no se ve, sí, esa es la realidad. Sí. Bueno, vamos terminando. Beatriz, espero que te haya gustado estar hoy día acá con nosotros. Tú ahí siempre nos apoyas en todo, así que te damos las gracias. Ya, muchas gracias, estoy muy muy feliz de estar acá. Lucas Blaset, algo que a todo lo que conversamos en el día de hoy. Usar mi último minuto para hacer una pregunta cortita a la Ruth para cerrar. En caso de la constituyente, ¿parlamentarismo o presidencialismo? Yo creo que tenemos que llegar nosotros a un modelo ideal para nuestro país. ¿Qué sería? Porque hoy día, mira, hay que ver qué es lo que se hace con eso. Yo no me quiero cerrar en una sola política, porque uno podría decir, oye, ya elijamos a alguien del Congreso como un primer ministro. Que el presidente lo señala, que ponga en una terna, que diga alguien, proponga a alguien, y el Congreso vota por esa persona ya. ¿Pero le gustará a la ciudadanía que elijamos a uno de los congresistas para que esté al medio de todo? Es una pregunta para Chile. Entonces eso hay que conversarlo. Voy a tratar de convencerte acá que ser constituyente, que el parlamentarismo es una buena idea. Y a todos los chilenos. Si no es malo, si uno no se tiene que cerrar a la posibilidad de que exista. Sin embargo, yo creo que el problema pasa hoy día por las facultades excesivas que tiene nuestro presidente, el presidencialismo. Exacto. Entonces se puede trabajar en un modelo ideal para Chile, en algo que sea acorde a nosotros, pero que no nos cierre tampoco en solamente esto o solamente esto. Ahí hay un trabajo grande. Muchas gracias. Ruth, espero que la hayas pasado bien, así que en tu caso, cuando queramos conversar de todos los temas constituyentes, deporte, espero que te haya gustado venir. Sí, yo feliz, agradecida por la invitación. Me gusta siempre conversar de deporte, es lo que me ha motivado a trabajar todo este tiempo. Lo que yo más amo es trabajar en pos del deporte, y creo que nuestra Constitución merece que alguien que crea eso esté allí para defender los derechos, y nuestra comunidad deportiva además, que es tan grande, tan cariñosa y que existe en todos lados, yo sé que va a estar súper contenta con que yo me la juegue, porque ahí tiene que estar el deporte y la prevención, y el deporte como la excelencia de herramienta que tenemos. Bueno, le damos las gracias, Ruth. Nosotros nos vemos mañana a las 13:30. Saludo a Valdivia, que hoy día está de cumpleaños en el día de hoy, la ciudad de Valdivia, así que para ellos un abrazo gigante. Nos vemos mañana a las 13:30. Que estén súper, Max, y gracias por tu apoyo en los controles. Que estén bien. Saludos a todos los floreros. Que la pasen súper. Nos vemos. Chao.